Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar del transporte público y privado, del rol de la policía de tránsito en nuestro país y hasta dónde algunas discusiones que se podrían generar en el Congreso Nacional cambiaría un tanto el comportamiento nuestro en carreteras y también en calles y avenidas en las principales ciudades del país. Nos acompaña para abordar este tema el subcomisionado Gerson Velázquez, actual director nacional de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional. Un tanto largo, pero lo común y la costumbre para nosotros es llamar Policía de Tránsito. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, siendo un gran placer estar aquí con usted y con este público que usted lo ve en este interesante programa para poder compartir un poco nuestra perspectiva sobre este problema social que tenemos en nuestros países y también presentar un poco las cifras y los resultados que esperamos obtener en esta jornada. Adaptado ya con conocimiento profundo de la nueva ley de policía de recién vigencia del mes de enero, subcomisionado Velázquez. Bueno, sí, la verdad es que la legislación, acuérdese que fue aprobada la nueva ley orgánica de la Policía Nacional y la ley de la carrera policial fue aprobada el año pasado y que entró en vigencia a partir del 21 de enero de este año. Pero más o menos ya teníamos un conocimiento previo, pues tuvimos 6 meses prácticamente conociéndola a partir de su aprobación en el Congreso Nacional. ¿Qué tanto se ha avanzado en el adesentamiento de la Policía de Tránsito, que ha sido históricamente una de las unidades dentro de la Policía Nacional más cuestionadas? Bueno, yo creo que mucho. Es importante señalar que históricamente, bueno, en general, nuestras sociedades no están muy acostumbradas a que nadie les llame la atención, y mucho más los hondureños tenemos la característica de que nos gusta lo prohibido, ¿no? Somos anómicos, dice un escritor por ahí, o sea, no nos gusta respetar mucho las normas. Y si alguien que le está exigiendo el respeto por la norma, esta persona no es bien vista en general. El policía de tránsito lamentablemente tiene que estar constantemente en ese tipo de comunicación con la comunidad. Y esto lo coloca en una posición, digamos, de autoridad y también de riesgo de ser objeto de tentaciones que la misma sociedad ofrece cuando ha violentado alguna norma. En ese sentido, hubo una fuerte reestructuración. Creo que, no sé si la sociedad ha visto hoy, los jóvenes que tenemos en la Policía de Tránsito, es precisamente producto de esa renovación generacional que nos dejó la depuración. Más o menos el 80, o por no decir el 90%, entre un 80 y 90%, prácticamente fue renovada la dirección nuestra. ¿Qué encontró? Porque me llaman la atención los números. Cuando me dice que entre 80 y 90 era una policía prácticamente, no sé si es muy fuerte el calificativo que le voy a trasladar, corrupta. Bueno, esto no lo hice yo, cabe destacar que fue en el proceso de depuración que se llevó la Comisión Especial de Reestructuración y Fortalecimiento ahora de la Policía Nacional. Sí, había muchas denuncias y había una percepción ciudadana de que había mucha corrupción, principalmente en las calles y también en la gestión documental, porque acuérdense que nosotros tenemos varios procesos que administramos, el tema de la gestión de la licencia de conducir, las infracciones, las investigaciones de accidentes, entre otros. Entonces, alrededor del tema siempre hay intereses económicos o de partes, y esto en un sistema que teníamos de no muchos controles, de no mucha supervisión. Bueno, ahí hubo bastante, digamos, trabajo de la comisión depuradora. No obstante, toda la gente que salió, pues no quiero decir con esto que fue gente que necesariamente salió por hechos de corrupción. Muchos también salieron por otras causas, como por ejemplo que ya no tenían una edad cronológica para poder brindar un servicio. Recordamos que el servicio de tránsito implica largas horas en las carreteras, parados, dando vía. Tiene que tener ciertas condiciones físicas, también intelectuales, al momento de hacer los procedimientos que la ley manda para poder sancionar a un conductor o para poder
efectuar este proceso de emisión de una licencia, por decirlo así. Entonces todo esto tuvo un impacto importante y se renovó gran parte de la población de la dirección. Bueno, valedero este punto que me aclara. ¿Siente que se ha fallado de pronto en el proceso de depuración con la salida de muchos miembros de la alta oficialidad, de la tropa, cuando sí se fue depurado y no se hace la salvedad que muchos se fueron, como usted me señala, porque ya cumplieron la edad, otros porque fue voluntad de ellos pedir la baja, porque el señalamiento que da la sociedad cuando dicen policía depurado es, en su mente, se fue por ladrón o porque hizo algo raro? No, efectivamente, cabe señalar que son diferentes las causales que se tomaron en cuenta al momento de hacer este proceso. Hubo gran parte de la población policial que se fue no por fallas disciplinarias o por problemas de corrupción. Muchos inclusive, pues como nuestra institución no era quizás de las que estaba siendo objeto de un proceso de controles y de revisión de todo lo que ha sido la carrera policial. Nosotros salimos, recuerde, en el año 98 del seno de las Fuerzas Armadas. Allá se tenían una serie de legislación y normativa más para la perspectiva castrense, pero cuando nos hacen civiles por decreto, entonces nos colocan bajo una nueva legislación que no es necesariamente la ley orgánica o la ley de personal que hoy tenemos, sino que la mayoría de nosotros fuimos prácticamente traspasados a un régimen casi del servicio civil y por tanto no teníamos un sistema de jubilación detrás de los policías, principalmente de la escala básica, y esto fue creando problemas porque se acumuló una gran cantidad de personas dentro de la institución sin tener los tiempos de cotizar a un sistema de jubilación que les permitiera retirarse dignamente. Ahí fuimos acumulando señores que llegaron a tener inclusive más allá de los 60 años. Entonces, que para la función policial definitivamente no era muy pertinente. Entonces, esta gente más algunos que por su propia cuenta tomaron la decisión, porque esto, de más está decirlo, fue un proceso muy traumático. Mucha gente no resistió este escarnio público. Que Cuando, por ejemplo, van a la prueba de polígrafo, usted ya se ha sometido a la misma. Varias veces. Van con nervios, van tensos. ¿Qué descubrió usted con su formación? Y usted es un oficial director dentro de una de las unidades de la policía. ¿Alguna vez le trasladaron inquietudes los miembros de la escala básica en decirle no me siento bien para esta prueba, voy preocupado? ¿Qué experiencia vivió? Bueno, es realmente, yo creo que yo tuve el privilegio de haber sido sometido de manera temprana a este tipo de mecanismos de control de confianza, porque siempre estuve asignado, como decimos popularmente en el argot policial, a unidades especiales que trabajábamos directamente o indirectamente con algunos programas de cooperación de los Estados Unidos de América, y eso me permitió a mí desde muy tempranamente ser sometido constantemente a estas evaluaciones. Y le digo, yo he hecho alrededor de 5 pruebas de polígrafo en los últimos años, y estas siempre le ponen una cantidad de nervios porque estas pruebas yo creo que tienen una característica que en cada una de ellas uno recuerda de actividades que, si bien es cierto, no son actividades que colindan con delito, pero que cuando le pregunta a uno si ha cometido alguna o ha hecho alguna actividad que realmente no es adecuada dentro de la escala de valores de uno, empieza a recordarse hasta de las mentiras que dijo en un momento determinado a diferentes personas. Entonces, esto lo coloca prácticamente, tiene uno que desnudarse. Le digo, yo me he confesado y no recuerdo cuántas veces con sacerdote. ¿Y son vulnerables estas pruebas? ¿Qué descubrió? Porque me dice que llega más de alguno y en su casa de pronto está mentir. Sí. No, la verdad es que... Y lo pueden agarrar. Sí, no, definitivamente uno tiene... bueno, estas pruebas son pruebas basadas en una premisa, ¿no? Ellos evalúan las reacciones sensoriales de la persona evaluada.
y tienen parten de la tesis de que cuando uno le preguntan sobre un hecho y uno contesta con la verdad sobre ese hecho pasado, no hace mucho esfuerzo ni mental ni físico para recordar. Si usted cuenta lo que realmente sucedió, solo está recordando. El cerebro no gasta mucha energía en contar esa historia. Pero si usted quiere construir una mentira, el cerebro actúa de manera tal que produce una carga eléctrica importante, que es la que detectan los aparatos. En esas pruebas, subcomisionado Gerson Velázquez, ¿qué interrogante? Me dije que ha hecho 5, le fue que reiterativa y lo hizo pensar. No sé si le provocó sudoración, respiración profunda. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, son unas pruebas especiales. Ahora los aparatos han evolucionado tanto que inclusive miden hasta los movimientos. Uno tiene la libertad de estar así como ahora moviéndose. Hay 4 grandes variables que se evalúan. El primero es el tema de contacto, digamos, haber cometido delitos. Ahí creo que la mayoría uno puede estar seguro, ya sabemos la que es una conducta ilícita y lo que no es ilícito. Y si alguien cometió un delito o no, dice, y solo responde con respuestas cerradas, sí o no. ¿Ha cometido algún acto delictivo? Sí o no. No hay lugar a explicar si esto fue una falta o algo menor. También el otro es el consumo de sustancias prohibidas, como las drogas. Entonces, ahí... Es una pregunta trampa. Sí. No, es una pregunta que se hace regularmente en todos los procesos de selección. ¿Ha consumido o ha estado en contacto con drogas ilícitas? Y previamente a la entrevista, ya con el polígrafo, se hace una entrevista previa que le explican a uno cómo funciona todo esto, con el propósito de estimular su mente para que uno recuerde cualquier actividad, si es que la tuvo, y que no pueda evadir la respuesta de decir sí o no, o estar consciente de que al momento de decir no, y si recuerdo que sí una vez o algo así, entonces lo pone prácticamente a recordar eventos pasados que le pueden afectar al momento de la prueba. Al final uno tiene que decir la verdad. La otra pregunta común que nos hacen es si ha recibido beneficios ilícitos del cargo o del puesto. Y beneficios ilícitos, lo explican previamente, es dinero, favores o haber utilizado recursos del Estado para los fines que no son los que están destinados. Entonces uno empieza, híjole, la vez pasada que utilicé la computadora para hacer un trabajo en la universidad, ¿será que ahí esto me va a fallar? Porque en eso no hay un margen de error, ¿verdad? Uno tiene que ser explícito y previamente contar, bueno, mire, cuando yo estaba estudiando en la universidad a veces hacía mis trabajos utilizando la computadora de la oficina. Ah, no, bueno, no sé, me refiero a eso, ahora me quiero referir a cosas graves, a que si usted agarró dinero o no por el tema de su puesto. Entonces le van construyendo a uno una historia de tal forma que lo hacen llevarlo hasta poder evaluar efectivamente conductas graves. Otra conducta es, otra pregunta que es común en esto es si uno tiene vínculos con personas relacionadas con actividades delictivas. Y bueno, en la historia policial nuestra, generalmente uno, principalmente los que hemos trabajado en el campo de inteligencia e investigaciones, tenemos fuentes humanas, que no necesariamente son personas santas, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, híjole, si la vez que me reuní con aquella persona que estaba vinculado con este delito, pero uno al momento de la preentrevista expone todas estas razones y le dice, no me refiero a esas actividades, sino si usted tiene vínculos con personas que están cometiendo delitos y no lo ha tenido por razón del trabajo o por razones más bien de interés personal. Está con nosotros esta noche al banquillo el subcomisionado Gerson Velázquez, director de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional. Sin rodeos, nos va a contar después de la pausa si en este mes que tiene ya al frente de la institución han venido llamadas por aquello de la aplicación de la ley de embriaguez habitual. A muchos que los agarran sobre todo los fines de semana, pasados de copa, licencia decomisada y luego las quejas, las peticiones. ¿Le han llegado? ¿Ha sonado su teléfono a medianoche? En breve la respuesta. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el subcomisionado Gerson Velázquez,
director de la Policía de Tránsito. Así vamos a ir intercambiando. ¿Cómo está esa relación de fines de semana normalmente donde hay consumo de bebidas alcohólicas y pasa que decomisan la licencia y viene la llamada? ¿Ya le ha pasado? Bueno, sería mentiroso decir que no. La verdad que antes inclusive de sin estar, ser director. Sí, de estar en el cargo, varias veces me llamaron amigos y amigas, porque esto no solo es de los varones, tengo que decirlo, queriendo que les apoyara en la gestión de alguna infracción de esta naturaleza. Pidiendo auxilio en buen español. Sí. Ni antes ni ahora, yo los escucho. Y ahora que estoy en este puesto tengo la obligación de contestar las llamadas casi en general, contesto el teléfono para darle alguna respuesta a la población. Y luego trato de explicar que efectivamente esto es una legislación, que nadie está por encima de la ley. Yo no soy quien para poder decir a este sí le dispenso, a este no. La ley da oportunidad para que pueda hacerse, digamos, un reclamo si se considera injusta la sanción, y se llama impugnación. Entonces, lo que pasa es que la gente a veces no lee la parte de las letras chiquititas como en los contratos, ¿verdad? En las mismas infracciones ya establece que 72 horas después de haber cometido la infracción, usted puede ir a impugnar, pero va a ir a impugnar con elementos de prueba. O sea, si no está de acuerdo con el resultado del alcoholímetro, que da un recibo ahí que va impreso directamente de la máquina a partir de la evaluación del aliento, entonces usted puede decir, no, vea, es que yo realmente fui a la dirección de medicina forense 5 minutos después y ellos me hicieron una prueba de sangre que es más confirmativa y aquí está que no andaba alcoholizado. Pero pasa que siempre que es el infractor va a la defensa, nunca anda borracho, siempre fallaron ustedes. Bueno, mire, primero hay que entender un poco el contexto de la legislación que tenemos. Creo que antes y hoy todavía, uno de los factores de riesgo para poder, verse involucrado en un accidente es precisamente el consumo de bebidas alcohólicas. Hay otros, ¿no? Y hay otros más importantes, como el tema del exceso de velocidad, entre otros. Pero entonces, me imagino que la intención del legislador cuando se hizo esas leyes, por ejemplo, un decreto ley del Congreso Nacional, se estableció prácticamente cero tolerancia. O sea, hay gente que con una cerveza, con una copa de vino, puede perfectamente dar positivo en la prueba. Y eso es lo que pasa siempre, que dice el ciudadano que le decomisa la licencia. Si solo me tomé una cerveza, 2 copas y ni media copa era lo que consumí. Y mire lo que me pasó. Sí, usualmente ocurre. Y quiero decir que a veces las personas que no tienen tanta tolerancia alcohólica, es paradójico esto, es la persona que es más, responsable, inclusive tomándose una o menos que una copa, puede salir positivo porque no tiene, el cuerpo no le ha catalizado adecuadamente esa bebida, o porque de repente no tiene la experiencia de otros que después de tomar un par de copas se comen, descansan, reposan previo a salir a manejar, porque lo que la prueba mide precisamente es la cantidad de alcohol medida en miligramos por cada 100 ml de sangre que tiene el cuerpo humano. Hay diferentes teorías al respecto de cómo se miden estos. Algunos defensores de las pruebas de alcoholemia dicen de que estos son aparatos que deben ser utilizados. De hecho, hay compañías que certifican efectivamente la confiabilidad de los resultados. Normalmente, ¿cuántos que apelan ganan? Muy pocos realmente, porque hay algunas personas que por razones de salud toman algunos medicamentos que efectivamente pueden dar un falso positivo, pero tienen que tener un historial médico previo y ser verificable eso. Si ese es el caso, hay una oficina dentro de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que es la oficina de infracciones donde él puede presentarse dentro de las 72 horas siguientes a hacer esa explicación y ellos mismos le pueden dar una resolución diciendo que basado en esta prueba que aportan ahí se le
da sin lugar la sanción. Me dijo que hombres y mujeres, que sí, aquí no se salva nadie. Sí, efectivamente. Esto es aplicado. ¿Qué promedios? Bueno, la verdad es que la mayor cantidad de personas que andamos conduciendo en la calle somos hombres. Entonces eso tiene una relación directamente proporcional con la cantidad de conductores. La mayoría, no podría darle números, pero más del 80% son hombres. Pero hay un número creciente de mujeres que está conduciendo en la calle y que también es sancionada por esta infracción. Normalmente, ¿a qué horas les suena el teléfono? Vamos a decirlo así, pidiéndole cacao de muchos y muchas. Después de las 10 de la noche generalmente, entre 10 a 1 de la mañana. Y le han caído llamadas que hasta usted lo sorprende porque estamos hablando, vaya, de alto nivel. Sí, sí, no, efectivamente, a veces, inclusive personas que, curiosamente, ahí hablaba con mi esposa, mira, me está llamando una persona que tengo 20 años de no escuchar de ella, pero tenía su teléfono registrado, ahora sí me está llamando. Pero esto aún con los amigos, para eso. Sí, aún con los amigos uno tiene que ser franco. Yo simple y sencillamente les digo, mira, no, que bueno, siempre, no, es que me lo hicieron mal, yo solo me tomé una cerveza. ¿Le ha tocado sancionar a oficiales de policía o ver expedientes de ellos a quienes se les suspendió la licencia por andar pasados de copa? Fíjese que hay una característica, el oficial de policía, no sé qué pasará, pero ahora en estos tiempos ha sido más cuidadoso. ¿O será que la gente, sí, o será que la gente cuando lo para y más bien ve los soles, le termina haciendo el saludo y no hace prueba? Bueno, probablemente, pero hay de todo. Le voy a decir, hay oficiales sancionados en otro tipo de faltas. Ahora los agentes que tenemos en servicio no andan viendo que es mi comisionado. Por ejemplo, hace poco vimos el caso de un oficial que quería que le llamáramos la atención a la gente porque fue irrespetuoso con él. Porque le dijo, y usted siendo mi comisionado, ¿por qué no respeta la ley y da el ejemplo? Y en efecto lo había sancionado por haber parqueado en una zona que no está permitida. ¿A un comisionado activo de la policía? Sí, subcomisionado. ¿De su rango? Sí. Y entonces, más allá de que él estaba consciente de la infracción, lo que quería era que por irrespetuoso se le llamara la atención al muchacho. Nosotros hicimos lo pertinente, que es investigar el hecho, a ver si era cierto que se había mostrado irrespetuoso. La verdad que consideramos que no habían suficientes indicios para decir que eso fue así y se dejó firme la sanción. Es decir, valía ahí la posición de su agente. Sí. ¿Premian un agente así? Fíjese que ahorita, ¿cómo lo protegen? Porque vamos el hecho de que es escala básica y por esas circunstancias de la vida, ese agente puede caer en un futuro bajo el mando de ese oficial que sancionó. Sí, es una posibilidad, ¿verdad? Pero realmente, miren, los agentes ahora son profesionales, le voy a decir. En la mayoría de los casos, esas tipos de conductas se daba más con los agentes viejos, que tenían, bueno, recordemos que tenemos una nueva generación de agentes que son jóvenes, que así como también son jóvenes, son personas que tienen mayor formación académica y mayor criterio. Ellos, no solo con los casos de los oficiales, pero en general con la población, pueden discernir si realmente hay que aplicar la sanción o simple y sencillamente hacer un llamado de atención. Ya le tocó aplicar sanciones al subcomisionado Gerson Velázquez porque llegó una denuncia que a un agente, cuando paró un vehículo porque cometió una infracción su conductor, en vez de darle la licencia le dio un billete de a 100, uno de a 500, qué sé yo. Sí, y han habido varios. A veces hay algunos errores procedimentales que se cometen. Muchos de los agentes reciben el dinero y lo agrapan en la esquela, y eso, ahí lo que debe haberse hecho en algunos casos, y les digo ahora, aprovecho la oportunidad para decirles, siempre estamos instruyéndolos, pero a veces no todos lo hacen, es arrestar a la persona y ponerlo a disposición del Ministerio Público por la intención de quererlo sobornar, porque ese es un delito también, en el caso del O sea, ahí tienen toda la libertad y le dan el apoyo a ustedes, que si alguien quiere darle mordida, lo enchache. Sí. Porque ¿han pasado casos? ¿Ya tienen ejemplos? Fíjese que ahorita en mi gestión no, pero hemos tenido, ahorita yo estaba revisando algunas de las estadísticas en el pasado, muchos casos
que dentro de la infracción, dentro del reporte de infracción, hay dinero agrapado con un informe diciendo que le intentó ofrecer 500 lempiras y está el billete de 500 pegado ahí, y con la intención de que esto sea un agravante para el infractor. No obstante, ahora estamos tratando de decirle, bueno, cuando eso suceda, lo que hay que hacer es levantar un informe y hacer una remisión al Ministerio Público. Se terminó aquello que se denunció históricamente a la Policía de Tránsito y que se sindicaba a ustedes, los oficiales, que le ponían cuotas a los agentes. Hoy le toca en tal sitio, que hasta se peleaban porque ahí era el lugar ideal para hacer plata, y en la tarde al jefe había que darle una cantidad determinada. Por lo menos en estas últimas administraciones le puedo asegurar categóricamente que no sucede. Pero antes sí pasó eso. Bueno, hay muchas historias que se cuentan, y ¿qué le puedo decir? La vida institucional tuvo diferentes momentos, y creo que en algún momento determinado sí pudo haber ocurrido. Y en este momento, si alguien, y esto lo aprovecho la oportunidad para mandar este mensaje, si algún funcionario de la Policía Nacional que está haciendo esos hechos y le dices que tengo que llevarle a mi inspector o a mi comisionado, es falso. Ellos lo están haciendo de manera personal, o a lo mejor lo quieren hacer para su propio beneficio, justificando por lo otro. Y si hay algún subcomisionado, comisionado de cualquier grado que está exigiendo, el agente, yo les he dicho a mis agentes, tienen la obligación de denunciarlo, porque así como nosotros no les estamos pidiendo nada a ellos no pueden agarrar nada del ciudadano. Y contrario censo, comisionado Velázquez, que vaya un ciudadano y que no ha cometido la infracción, pero un agente anda con esa necesidad de sacar plata. También. Y le dice, tiene que ponerse claro, porque usted cometió una infracción y no lo ha hecho. También lo puede ir a denunciar. Existen varios mecanismos. Yo le decía, mire, si no tiene la confianza de ir directamente a denunciarlo con nosotros, porque siempre existe el mito, que estos son los mismos y se protegen, que vaya al Ministerio Público, directamente a la misma ATIC. Hay otras instancias que el Estado tiene para poder llevar ante la autoridad a un agente, porque nosotros, por el hecho de ser autoridad, en este caso de vialidad y tránsito, no estamos facultados para hacer ese tipo de acciones. Y si alguien considera que ha cometido algún abuso de autoridad, puede denunciarlo, no solo con los órganos de control interno. Nosotros tenemos, dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad, se creó una dirección especializada que se llama la DIDADPOL, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales. Esta es una estructura nueva que viene a sustituir la DSP y que tiene funciones más específicas. En este momento está en el proceso de organización, no tienen un alcance nacional, pero si en este transcurso de esa época en que se logre estructurar esta organización, existen algunas oficinas, tanto en mi oficina, yo recibo a todas las personas que llegan a visitarme. Trato de dar un minuto del tiempo para poder atender cualquier demanda, cualquier solicitud. La mayoría de las veces es para querer que le arreglemos una falta, pero también se les explica que ¿quiénes son los que piden más favores? ¿Los abogados, los periodistas, los militares, los funcionarios? ¿De dónde les toca más la puerta? Bueno, creo que no sería ético para mí señalar un grupo especial, porque no he hecho un análisis de qué funcionarios o de qué personas vienen. En general, la población llega a mi oficina, por ejemplo, por el tema del pruebas de alcohol. No he hecho una estadística. Ahora a Gerson Velázquez sí que le sobran amigos. Sí, lamentablemente no les puedo ayudar, pero yo por lo menos los escucho y les digo, miren, hay cosas que definitivamente se pueden hacer, como por ejemplo escucharlos, y si ha habido un mal procedimiento, tratar de enmendarlo, pero si el procedimiento fue adecuado y los tiempos en que pudo haber presentado el reclamo ya pasaron, no puedo hacer nada. Hay gente que llega, fíjese que el comisionado Sauceda era muy duro y me tenía aquí cancelada la licencia. Bueno, ¿cómo yo voy a poder deshacer un acto administrativo del director anterior? No puedo. No me pida algo que es imposible, porque yo me estaría metiendo en un lío. Ahora tenemos sistemas de control interno. Si yo hago algo, queda registrado en un sistema y eso me va a ser deducible de responsabilidad a mí. Entonces sería contraproducente contra mi propia persona. Está con nosotros esta noche al banquillo el director de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional, Gerson Velázquez. Después de la pausa, Sin Casaca nos cuenta, hay compromiso real de combatir la ilegalidad. Ahora ya no solo son las mototaxis, ahora son los taxis
particulares. Vamos a usar ese término. Después de la pausa, la respuesta aquí en TSI. Sigue con nosotros don Gerson Velázquez. La ilegalidad le tiene con dolor de cabeza. Bueno, en general creo que este sector, principalmente el transporte colectivo público, ha sido históricamente un sector bastante complejo, ¿no? El Estado ha intentado de diferentes formas crear sistemas para poderlos legalizar de una forma que podamos tener verdaderamente certeza de que los que andan prestando este servicio en nombre del Estado tienen todos los requisitos y condiciones adecuadas para hacerlo. No obstante, siempre en todo el tipo de mercados en estos países nuestros existe el mercado informal y esto es una parte de ese mercado. Creo que siempre es una tarea pendiente. Hemos estado trabajando en jornadas de trabajo con diferentes organizaciones, ahora con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con la misma comisión, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, para tratar de recomendar estrategias y en el marco de FUSINA también tratar de ver cómo podemos contrarrestar este fenómeno. Pero definitivamente esto está bastante enraizado y es como parte de la sociedad nuestra. ¿Les resulta complicado como policía a ustedes entrar a ese mundo? Sí, en primera instancia quiero mencionar que el control y el registro, más bien el registro y autorización corresponde a otra institución, que en este caso es el IHTT, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Ustedes solo revisan el actuar. Coadyuvamos con ellos en el tema del control del actuar. Entonces nosotros a veces en operativos en conjunto vamos y tratamos de identificar a aquellos que andan operando fuera de la ley y obviamente ponerlos a disposición de la autoridad competente para que los infraccionen. Ahora incluso se quejan que hay servicios de taxi, lo vamos a identificar así, en vehículos particulares. A alguien se le ocurrió prestar el servicio y porque es un vehículo en mejores condiciones, debemos reconocer, hay quienes lo prefieren. Pero eso es dentro de una ilegalidad que así va creciendo y creciendo. Definitivamente, yo creo que si bien es cierto, la población nuestra tiene derecho a poder tener opciones, ¿no?, para poder agenciarse algunos recursos y poder mantener a sus familias, creo que existe un marco legal y precisamente la nueva ley de transporte terrestre ya regula inclusive ese tipo de servicios. Lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta que cambiaron las reglas y que ahora es mucho más fácil poder gestionar un permiso de esta naturaleza. No era como antes, que eran prácticamente argollas las que conseguían estos tipos de permisos. Entonces, la gente puede optar. El caso de las mototaxis, ¿cómo lo están coordinando con la dirección o los comisionados del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre? Porque esto cada día crece y crece. Y lo que era de una ciudad ahora es que de todo el país. Sí, fíjate que los mototaxis están regulados ya en la nueva ley. Establece claramente dónde y en qué sectores se tienen que operar. No obstante, ellos tienen y consiguen permisos, algunos de ellos para actuar en un radio de acción determinado. Lo que sucede es que los conductores se salen de esos radios y estos vehículos no tienen las condiciones de seguridad, por ejemplo, para salir a vías importantes como las carreteras intergubernamentales, o sea, las que van desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, por ejemplo, o las carreteras, los ejes carreteros más rápidos. En las ciudades, están en los bulevares. ¿Qué instrucción tienen sus agentes? Bueno, primero aplicar la ley. Si algún conductor está conduciendo un vehículo de esta naturaleza y está actuando, primero aplicar la legislación de tránsito, y dentro de la legislación de tránsito hay una falta relacionada con la no tenencia del permiso de operación correspondiente. ¿Cómo coordinan eso, su comisionado Velázquez, por ejemplo, con los alcaldes? Que aquí se les ha criticado porque muchos abusan y se les pasó la mano y hacen esto que usted me planteaba, extienden permisos para que circulen sin tener la facultad en base a ley. Bueno, esto ha sido, como le digo, una cuestión que poco a poco se ha ido mejorando. Creo que ahora el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
tiene reglas más claras. Antes ni siquiera estaban dentro de la ley de vías de transporte, no existían este tipo de regulaciones para este tipo de vehículos, como los mototaxis. Ahora los alcaldes también saben que ellos no tienen competencias para otorgar este tipo de permisos, sí para otorgar el permiso, digamos, del negocio como tal, pero en este caso está poniendo en riesgo, inclusive a riesgo de delito, porque sería no una decisión o una facultad legal que tiene para poder otorgar este tipo de permisos. No obstante que la ley ya establece qué cosas sí pueden hacer los alcaldes, como por el tema de la regulación vial, como el tema de establecer controles dentro de las ciudades, o poder otorgar un permiso de operación de una empresa que puede ser de transporte, como de turismo, como de un negocio. ¿Tienen capacidad, subcomisionado Velázquez, para enfrentar el problema del transporte público? Vamos a citar dos ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, sin el desconocimiento de todo lo que pasa en el resto del país. ¿Cómo lo están manejando para volver un servicio más eficiente y que el conductor respete que no anden menores de edad como ayudantes o incluso niños al frente de un volante? Bueno, también ese es otro sector que es muy complejo, ¿no? Y la verdad es que en los últimos tiempos ellos han tenido una serie de deficiencias en cuanto a los sistemas de contratación de sus empleados, y no necesariamente lo han hecho con la posibilidad de hacerlo lo que establece en la ley. Han habido muchos empresarios que han perdido inclusive sus unidades por dársela a personas que no están facultadas para conducir, o a dárselas a personas que, aunque tengan las facultades para conducir, son personas que no tienen la formación técnica y la pericia o la habilidad para poder conducir estas unidades. Y al final el que pierde es el empresario. También es importante señalar que nosotros lo que estamos haciendo es tratar de crear un poco más conciencia, porque ahora también los dueños de las unidades son solidariamente responsables. Imagínense si un irresponsable de estos, por ejemplo, ocasiona un accidente en el que muere un montón de gente, muchos de ellos se van y con eso arreglan el problema según ellos, pero el que queda con el problema de la indemnización, de todo el problema legal, inclusive es el dueño de la unidad. ¿Con la legislación estamos bien? En parte ¿O hay algunas deficiencias, lagunas que ustedes requieren se les revisen? Creo que hay oportunidad de mejora, digamos. ¿Por ejemplo, en qué? Mire, usted mencionaba al principio algunos de esos temas, digamos los límites de velocidad en carreteras. Que por cierto es una iniciativa, ya que la toca, que la ha presentado recién el diputado Darío Vanegas. ¿Cómo ven esa posibilidad de que el transporte pesado, aun cuando uno ya lo hace, tenga un límite, que 80, 100 kilómetros por hora? Creo que no solo para el transporte pesado, todas las carreteras del país, incluidas las de los sectores de las ciudades, deberían tener una normativa que sea de estricto cumplimiento. Y la ley de tránsito debería inclusive tener la posibilidad, o más bien la normativa de tránsito debería tener la posibilidad de crear mecanismos para sancionar de una manera más dura a personas que aún están abusando de este tipo de límites. Por ejemplo, alguien que vaya a exceso de velocidad, ¿qué sanción debería ser considerada para que respete las señales que existen en el país? Yo creo que esto tiene que tener una gradualidad, ¿no? Como dice la misma legislación. De repente hay personas que no se dan cuenta y los vehículos no están diseñados para poderles avisar. Entonces, dependiendo de la reincidencia en ese tipo de faltas, y si esa reincidencia le hace cometer un delito mayor o un accidente que pueda provocar la muerte, debería ser penalizado. Por ejemplo, en este momento, si una persona a exceso de velocidad comete un accidente y, produce una muerte en un accidente de tránsito, esta persona después llega a un arreglo con la parte afectada, indemniza a la familia, puede recuperar su licencia. Y luego esto se hace reiterativo, porque a veces... No hay cancelación definitiva de licencia para alguien que en su vehículo atropelló a alguien y murió. No necesariamente. La ley queda con un vacío en esa parte, y no importa, solo bajo ciertas condiciones. Es decir, lo ideal para ustedes sería que la persona que le quita la vida a alguien por un accidente de tránsito
se le quite la licencia de por vida. Bueno, no necesariamente. O deberían quedar... Sí, tiene que graduarse, porque vea, un accidente es eso, un accidente, ¿no? La gente no quiere cometer el hecho. Pero, por ejemplo, alguien que por andar pasado de copas mató a alguien. No, definitivamente ahí se cancela la licencia. Se cancela la licencia y él puede ir a la cárcel hasta por 9 años. O sea, es de 6 a 9 años la pena por andar y matar a una persona, aunque sea accidental, bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Esa es la única medida que lo introduce la ley de penalización de la embriaguez habitual, precisamente para sancionar penalmente a alguien que, aunque no tenga la intención de matarlo, pero lo mató bajo el efecto de bebidas alcohólicas o drogas. Por ejemplo, cuando se trate de un menor, ahí queda prácticamente libre. Sí, hay algunas sanciones de tipo administrativo y digamos, civil para el responsable del menor. No es que tampoco se queda, pero sí, definitivamente hay que mejorar. Inclusive con los menores, fíjense que me preguntan a veces, ¿y por qué aquí, gente que viene de otros países, no le dan permiso de conducir a mi hijo que conduce mejor que yo y tiene 16 años? La ley no prevé ese tipo de cuestiones y es cierto. Y debería hacerse la revisión para que se reduzca. Hay algunos ¿Qué países, piensa usted? Hay algunos países, aquí mismo en la región centroamericana, que dan permisos especiales bajo cierta evaluación y supervisión a menores de edad. Obviamente menores con un grado de madurez tanto física como mental para poder conducir. ¿Y eso es viable aplicarlo en Honduras? ¿Lo han pensado? Sí, es que hay muchas zonas del país que los menores andan conduciendo y andan infringiendo la norma. Y esos menores que ya tienen hasta experiencia podrían ser una medida de mejora de la nueva ley. Las carreteras de Honduras, ¿cuál es el máximo de velocidad permitido o que por lo menos le permite al ciudadano, en caso de un accidente, que tenga la posibilidad de controlar su vehículo? No más allá de 80 kilómetros por hora. Mire, y en eso de las carreteras, ya que tocó el tema, paradójicamente digo yo, porque imagínense, antes había una infraestructura vial muy mala. Aquí ponemos el ejemplo de la carretera del norte, así como está ahora, es 80 kilómetros. Exactamente. Y 80 kilómetros utilizando una normativa internacional, considerando que esta no es una, porque nosotros nos sometemos a recomendaciones, a normativas que en el marco de Naciones Unidas o en el marco de la Asociación de Estados Americanos podemos tener ese tipo, incluirlas, porque como dije antes, no está en la legislación propiamente dicha. Pero bueno, 80 kilómetros por hora porque es una carretera que no tiene las condiciones de una autopista de más allá de ese kilometraje. No obstante, hay ciertas áreas de esta carretera que los conductores llegan hasta 140 kilómetros por hora. Entonces, ahora la ausencia de señalización, la ausencia de medidas de seguridad, tanto del conductor como los peatones o los transeúntes, hasta los animales que están polulando en muchas de estas carreteras, hacen que a esa velocidad se produzca un accidente y es muerte. Porque imagínense, y eso es una de las, como le decía al principio, de los factores de mayor riesgo, la alta velocidad. Si usted va a menos de 80 kilómetros, más fácil poder frenar su vehículo antes de tener un accidente. Y si no pudiera frenarlo y se comete y se colisiona con otro vehículo, es menos probable que pierda la vida. Ahí también el uso de cinturones de seguridad. El tema del uso de los cinturones de seguridad también no está tan específicamente regulado, porque por ejemplo ahora se exige que tengan los cinturones de seguridad, pero muchas veces las personas que van en los asientos de atrás no los llevan. El uso de dispositivos especiales para asegurar a los menores también debería ser mayor sanción para aquellas personas que irresponsablemente llevan sus propios hijos en condiciones de riesgo en las pailas de los carros. Está con nosotros esta noche al banquillo el director de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez. Una pausa y ya continuamos. Sigue con nosotros don Gerson Velázquez. ¿Cómo está el parque vehicular de Honduras? Porque no todos los que están al frente de un vehículo tienen papeles. Hay mucho ilegal. Bueno, fíjese que en general ahora, digamos, hay mayor capacidad institucional para poder hacer que las personas registren todos sus vehículos. Primero porque nosotros tenemos más capacidad operativa para poder exigir que el conductor ande con un vehículo registrado legalmente. Esa es una falta grave al reglamento de tránsito. No obstante, en este momento, ya que hizo la pregunta,
es impresionante. Miren, en los últimos 5 años se cuadriplicó el parque vehicular. En este momento tenemos 1.700.000 vehículos registrados en el Instituto de la Propiedad. 1.700.000. ¿Cuántos son motocicletas? Casi 700.000 son motocicletas. De ese parque vehicular, más o menos 1 millón es vehículos de más de 4 ruedas y motocicletas como 700.000. Y el porcentaje registrada, porque hay muchos ilegales. Y del porcentaje de crecimiento de cada año es de un 15% en el caso de las motocicletas. O sea que cada año aumenta por lo menos 60.000 motocicletas más. Y estos son factores de riesgo. Hay muchas mujeres. De todo, inclusive menores. ¿Es mejor conductor la dama que el caballero por aquello del cuidado? ¿O es más algo utópico esto? Yo creo que en honor a la justicia creo que es una utopía pensar que los hombres somos más diestros para la conducción de vehículos. ¿Sabe lo que dice mi hija? ¿Sabes, papá? Dice, ¿por qué las mujeres somos malas conductoras? Digo yo, no, hija, no son malas conductoras. No, me dice, es lo que ustedes dicen los hombres. ¿Por qué, Leo? Porque los hombres nos enseñan. Yo voy a aprender de mi mami porque ella es mejor conductora que vos. O sea, traigo esto a colación porque realmente no necesariamente. Lo que pasa es que en general la población que más acceso a medios de transporte tiene y también algunas habilidades más prácticas son los hombres, pero no hay una diferencia en cuanto a eso. Hay factores de riesgo que tienen de repente algunas damas, por ejemplo, y esto hablando de factores de riesgo cuando se va conduciendo, hay muchos que van hablando y texteando por el teléfono celular. Pero ahora, que ese es otro dolor de cabeza. Pero ahora también, además de textear por el teléfono celular, también se van maquillando porque tienen que llegar guapas al trabajo. También es otro factor de riesgo. Que cosa que no se suele cometer mucho en los hombres, por lo menos no es un hecho común. Igualmente, pero en general creo que hay una relación proporcional entre la cantidad de mujeres manejando con la cantidad de hombres, como le dije al principio, de accidentes. ¿Cómo está controlando esto de las motocicletas? Porque aquí muchos se sorprenden, incluso está el factor miedo, porque es un vehículo desde el cual se han cometido muchos crímenes y más de algún conductor de vehículos se sorprende porque aparecen por todos lados. Mire, creo que ahí también hay otra oportunidad de mejora en cuanto a la legislación. La licencia de conducir no, y esto tengo que decirlo, es una percepción muy personal, no es un derecho, es un privilegio que le da el Estado para poder conducir un vehículo porque está poniendo una autorización para que usted conduzca un móvil que puede causar daños a terceros. La gente a veces cree que uno les exige esto de las pruebas, ahora mismo con los conductores de motocicletas, aunque hayan sacado ya la licencia por primera vez, nosotros los estamos obligando a hacer nuevamente las charlas y las pruebas de pericia técnica en la motocicleta. ¿Por qué? Porque la mayor incidencia, quizás el 70% de los accidentes con muerte son con motocicletas. Y ese es uno de los constantes. Creo que en este momento que se ha masificado la venta de motocicletas en el país y que ahora hay el producto de la misma globalización, hay un montón de empresas. Ahora hay pequeñas empresas comerciales que antes solo vendían ollas y electrodomésticos pequeños que tienen motocicletas de venta y no exigen ningún tipo de requisito de esa naturaleza para la persona que va a comprar la motocicleta. Entonces, creo que deberíamos también legislar en cuanto a eso, porque muchos jóvenes principalmente están perdiendo la vida porque tienen la facilidad, hasta sin prima las dan y van y consiguen una motocicleta que la van pagando así a plazos y luego se accidentan y pierden la vida. Se superaron aquellos problemas que fue una constante de crítica hacia la policía de tránsito, que ocurría un accidente en determinado sitio, vamos a decir de Tegucigalpa, ahora aquí en esta transmisión en vivo, y se tardaban 2, 3, 4 horas y nunca llegaban a levantar el por cuanto del hecho. ¿Con qué regularidad están actuando ahora? Mire, siempre esto es un desafío y una oportunidad de mejora. Yo soy una persona muy pragmática y en este momento lo que he hecho es analizar todo el histórico de los tiempos de respuesta y ahora tenemos mecanismos mucho más eficientes para poder tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Emergencia, el 911, nos está alimentando semanalmente de los tiempos de respuesta de nuestros equipos.
Claro, y en esto tengo que decirlo, no son pocos los accidentes que ocurren. Más o menos tenemos una cantidad significativa de accidentes diarios. ¿Cuántos accidentes promedios a diario hay en la capital? En la capital más o menos hay a nivel nacional creo que andamos alrededor de 50, 60 accidentes diarios. Diarios. De diferente magnitud, ¿verdad? Una colisión pequeñita puede ser un accidente. A nivel de la ciudad capital creo que nosotros tenemos el 30% de eso, pongámosle que hay unos 20 a 30 accidentes solo en la ciudad capital por día. Los equipos de investigación de accidentes, ahora tenemos más equipos, mayor movilidad, inclusive los enviamos en moto. Pero con todo esto que a veces las construcciones que hay en la ciudad, la gente es muy impaciente, a veces son pequeños accidentes, nada más por alcance, medio se rasgó el vehículo y porque el seguro les exige tener un reporte oficial, esperan al equipo de investigación de accidentes y de repente estos muchachos tienen que tomar nota con todo el procedimiento. Cada levantamiento puede durar entre 1 a 2 horas, dependiendo de la complejidad, hasta más. Cuando hay muertes o lesionados, esto implica ir a hacer una investigación al hospital donde están, porque muchos los han trasladado a los centros asistenciales, o ir a la morgue, o levantar el cadáver de la persona. Entonces los procedimientos pueden hacerse muy tardíos. Nosotros tenemos en Tegucigalpa más de 10 equipos de investigación de accidentes de tránsito y en general ellos están tomando nota de accidentes. La ciudad inteligente con las cámaras les ha ayudado mucho a aclarar accidentes que en algunas ocasiones nadie quiere asumir la responsabilidad. Sí, no, definitivamente. Eso ha sido una de las herramientas que inclusive ha sido muy útil para poder investigar delitos cometidos por vehículos inclusive. Pero en el tema de accidentes nosotros nos nutrimos mucho de esa información, como también se puede hacer uso de algunos sistemas privados de videovigilancia que se tienen en algunas colonias. Han habido accidentes inclusive que han sido grabados por personas. Ahora los vehículos tienen unas cámaras que van instaladas en los mismos vehículos, que van grabando o se activan cuando se acercan a congestionamientos viales, son muy importantes. Pero cuando hablamos del margen de respuesta, nosotros lo hemos llevado, mire, el margen de respuesta más o menos el promedio en Tegucigalpa era de 45 minutos. Eso lamentablemente es una respuesta muy tardía. Ahora hemos estado implementando equipos sectoriales en motocicletas para movilizarlos a la escena, porque no cualquier policía de tránsito puede hacer este procedimiento de investigación, movilizarlos a la escena, y si es en una vía de alta circulación, los policías están facultados para marcar los lugares importantes y hacer a un lado los vehículos para que los equipos puedan ir y tomar nota conforme a la información que esté marcada en la carretera. Esto nos ha permitido tener un índice de respuesta mayor, no obstante que, como dije antes, la cantidad de hechos hace que la respuesta sea tardía, porque no todos los accidentes se dan también en la ciudad y a veces en unas condiciones donde los investigadores tienen que tomarse horas para hacer el levantamiento. Comisionado Velázquez, muy amable, le agradezco. A la orden, un gusto. Sureño, ¿verdad? Soy del sur, orgullosamente de Choluteca y de Monjarás. De Monjarás. Sí. Con nosotros esta noche al banquillo el actual director de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional, don Gerson Velázquez. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.